triste, negativo desde el Producto Interno Bruto. Estaba, digamos, previsto para aproximadamente en menos 3,5%. Ahora con toda esta, digamos, crisis social y política, yo me estimo que va a estar en torno al menos 5%. O sea, un poco más y vamos a igualar a la pandemia. En la pandemia estuvimos en menos 9% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay, digamos, una total debilidad política en el país. El presidente ha perdido el apoyo desde el inicio de su propia bancada, por ejemplo, y le cuesta tomar decisiones. Se mira, se observa un gobierno totalmente débil y muy, digamos, retrasado en la toma de decisiones, porque estamos en esta situación debidamente a que no se han tomado decisiones en su momento, digamos, ¿no? En el tema, lastimosamente, económico, ya lo mencionamos, cerca de 2.000 millones de dólares ya hay de pérdidas, datos de los propios empresarios del país. Eso quiere decir que en impuestos, ¿cuánto pierde el país? El gobierno ya tiene un déficit del 10%, o sea, no hay 4.000 millones de dólares, no hay para los gastos del país. Y ahora me imagino que alrededor de 400 millones de dólares en impuestos va a perder el gobierno, el Estado. Se va a incrementar el déficit fiscal, ¿no? Entonces, eso también preocupa mucho. ¿Y la deuda? Bueno, ¿La deuda adquirida? Obviamente, ¿no? La deuda interna y la deuda externa. Si no tenés plata para pagar tus préstamos, ya te encontrás en dificultades, ¿no ves? Entonces, económicamente hay gente que no observa eso, digamos. Por lo tanto, en los tres aspectos que mencionaste, a nivel político, estamos en crisis debido al debilitamiento del presidente y su entorno. Solamente como un ejemplo, no se puede mirar el vice con el presidente, ni el presidente con el vice. O sea, eso no es correcto, ¿no? Eso no es correcto. Por lo tanto, es una señal de cómo anda lastimosamente el país. Pero todo eso podemos un poco resumir en los actores principales, ¿no? ¿Cuáles son los actores principales? Los actores principales prácticamente son los sindicales, ¿no? Y el uso de un abuso de poder sindical y llegan a la dictadura sindical. Yo, mira, sin temor a equivocarme, hay más de 10 artículos de la Constitución que son derechos nuestros, derechos tuyos, derechos míos, como bolivianos, derecho al trabajo, a la salud, al tránsito libre, a la educación, que están siendo violados. Están siendo violados por estos dictadores sindicales y eso está influenciando en los tres aspectos, político, económico y social. Entonces, y lastimosamente estos dictadores sindicales, vamos a dar ejemplo del departamento de Pando, son totalmente del movimiento al socialismo. Son aquellos dirigentes que aún se mantienen, ¿no? Tipo Evo Morales, ¿no? Digamos en forma como el Papa, ¿no ves? Se mantienen en forma eterna y quieren seguir hasta su muerte, digamos, como dirigentes y siguen, digamos, pertenecientes a las filas de Evo Morales, porque sus acciones, obviamente, se alinean a pedidos de renuncia del presidente constitucionalmente elegido, Rodrigo Paz. Todo se alinea, todas las actividades que hacen estos dictadores sindicales en todo el país. Aquí podemos nombrar al Ejecutivo de la Federación de Campesinos, se alinean al pedido de renuncia. Esa marcha que hicieron a La Paz en contra de la ley 1720, obviamente que sirvió de pilar fundamental para pedir la renuncia del presidente. Y eso todo el mundo lo sabe. Se jactan de decir que no se socializa, pero la pregunta es, este individuo, una persona de la Federación de Campesinos que se impone como dictador sindical, ¿socializó con la gente para anular esa ley? ¿Ha ido donde los propietarios de 50 hectáreas de saneamiento legal a decirles, vamos a anular esta ley que te favorece?
hay un montón de personas que se favorecen con 50 hectáreas tituladas que tienen. El tema tierra es bien complejo, ¿no? Es un tema delicado que amerita justamente lo que acabas de decir, socializarlo, ¿no? Pero no solamente el tema de las tierras, lo que ha pasado con los campesinos, los indígenas, todo ello, pero también si vemos hoy por hoy, los mismos maestros están todavía persistiendo en una posición, ¿no es cierto? Y el común denominador que se escucha, inclusive ayer en el Alto, la renuncia del presidente. Sí, ahí es otro tema. Otra dictadura, Así, o sea, otra dictadura sindical que pide cosas que no se pueden dar. Pero para cerrar el tema tierra, la Constitución dice que las tierras de este país pertenecen a los 11 millones de habitantes. Inclusive tienen que preguntarte a vos sobre las tierras, pero no, un dirigente campesino define sobre las tierras del departamento y del país. La educación es lo mismo. Un solo individuo del magisterio en el departamento de Pando agarra y bloquea y prohíbe del derecho de educación a los niños. Es rápido y directo y un perjuicio total. Entonces, y la suma de esos sectores junto con la Central Obrera Departamental han hecho de que este país pierda cerca de 2.000 millones de dólares, digamos, de pérdida económica, lastimosamente. Esa crisis social, digamos, que impone esta dictadura sindical, nos impone a los 11 millones de habitantes que nos están haciendo sufrir estas consecuencias lastimosamente tristes para las familias bolivianas y que no miden consecuencias. Obviamente que eso no va a ser fácil después de resarcir. Vamos a reconstruir el país. Ya estamos reconstruyendo el país y eso, digamos, va a costar mucho. Solamente te doy un ejemplo en el tema económico, Ronald. Si vos tenés tu emprendimiento, obviamente quiere decir que tenés tu capital de trabajo. Y para mantener tu vida cotidiana vas a tener que hacer uso de tus utilidades. Porque si haces uso del capital, chao negocio y chao capital. En este país se gastaron el capital. no hay capital. No hay capital. O sea, estamos en bancarrota. No en cero, pero estamos en bancarrota. Y ahora estamos pidiendo incremento salarial, que habiendo un déficit fiscal y hay un montón de problemas económicos. Pero las cosas vienen mal desde hace mucho, ¿no? Otro ejemplo, y se me vino así rapidito, ¿no? El tema de exploración y explotación. Recursos hidrocarburíferos. ¿Qué pasó con esto? En un momento había bonanza con todo esto, pero no se tomó en cuenta seguir avanzando con el tema de la exploración y explotación. Consecuencia, resultado, ya no tenemos gas y una serie de situaciones que directamente afectan a los municipios de todo el país. Ese es un tema totalmente económico, ¿no ves? Y esto pasa por inversión, obviamente. Y ahora, inversión extranjera. En estas condiciones que está el país, ¿vos vendrías a invertir? No ves? Entonces, está complicado. La última inversión grande que vino a este país fue en el 93 y 94, 3.000 millones de dólares, que fue el gobierno de Sánchez Lozada, ¿no? Con la famosa capitalización donde se llamó socios estratégicos para las empresas estratégicas del país. Fue la última vez que llegó inversión. Ahora en esta crisis social, convulsión económica, social y política en el país, obviamente que ningún inversionista va a querer invertir. Y mientras más bloqueos, o sea, más espantamos a los inversionistas. Hace unos días, hace 20 días, habían grupos de empresarios brasileños, grandes empresarios productivos, que estaban mirando Santa Cruz y Beni como posibilidades de inversión, de crecimiento para la inversión, digamos, de producción alimenticia. Pero con estos bloqueos... Ya quedamos. Claro, o sea, al margen. Ya no vinieron y ya no van a venir tampoco, digamos. O sea, por lo menos aquí un tiempo, si es que le mostramos otra vez que hay confianza. O sea, esta gente política, porque son dirigentes sindicales dictatoriales políticos, y lastimosamente hay que decirlo, son de izquierda comunista, que tienen esas ideologías extremas, que quieren imponer, que quieren repartir la riqueza y social, no sé qué más, pero hacen daño lastimosamente, hacen mucho daño al país, y eso es muestra de cómo estamos ahora, lastimosamente. Vale la pena repetir, yo estimo, de acuerdo a algunas cifras que he leído por ahí, ya lanzarán oficialmente, digamos, algunas entidades internacionales, el PIB va a ser totalmente negativo y en torno al menos 5%, que es totalmente alarmante. El déficit fiscal se va a incrementar, obviamente, porque con estos paros el gobierno ha dejado de cobrar impuestos, o sea, recaudar impuestos,
y vamos a tener un incremento en el déficit fiscal mucho más elevado. Con esto, digamos, la inflación, obviamente hay un riesgo tremendo de descontrol de la inflación, porque ya se incrementaron en un 20% el salario mínimo, que eso fue público, ¿no ves? Y obviamente maestros, mineros, quienes trabajan en el Estado y en privadas también, un 20% se incrementó. Entonces, al incrementarse los salarios, entra más dinero en la economía, y al entrar más dinero en la economía, incrementa la inflación. O sea, eso no es nada, digamos, discutible, porque es parte de la economía. Entonces, esos datos ya nos alarman, solamente hablando de inflación, déficit fiscal y Producto Interno Bruto, que son unas variables importantes dentro de la macroeconomía. Y eso nos pronostica un futuro incierto y medio plomo. O sea, no podemos ver realmente qué nos espera de seguir de esta manera. Es triste, Ronald, pero es real. En el comienzo de esta gestión 2026 había bastante optimismo. ¿Por qué? Porque había empresarios del exterior que veían a Bolivia como un país donde se podía invertir en una serie de situaciones, pero desgraciadamente las cosas desde esa fecha hasta hoy han cambiado, han dado un giro de 360 grados. Sí, y a eso, por ejemplo, si te das cuenta, a esa inseguridad jurídica, en este momento, debido a las débiles políticas estatales, podemos añadirle algo más, la inseguridad, prácticamente, no hay seguridad, digamos, ¿no? Políticas de seguridad ciudadana no han funcionado y ya cobija ejemplos, Santa Cruz es ejemplo de asalto, no ve, digamos, asesinato, violencia total, y eso es otro tema preocupante, digamos, ¿no? Si el Estado está debilitado, obviamente que no hay seguridad para la ciudadanía. Y el tema de la caja de salud también se ve afectada. El gobierno lastimosamente ha condonado, perdonado, qué sé yo, más de 180 millones de dólares, imagínate, a los mineros. Entonces, la ha debilitado más a la Caja Nacional de Seguros, donde hay un montón de gente asegurada, ¿no? Inclusive vos, yo creo que estás asegurado en la caja. Y ahí te ha faltado medicamentos, supongo, digamos, ¿no? Porque se están quejando que no hay medicamentos. O sea, te das cuenta que él lleva estas demandas exageradas. Los mineros bloquearon junto con estas marchas, ¿no ves? Y agarró y el presidente dijo, bueno, vamos a condonar la deuda, 180 millones para ustedes, no deben nada. Pero sin darse cuenta que estaba afectando, ¿no? O sea, en forma enorme a la salud. Como quien diría, se tapó un hueco, pero se creó uno más grande. En perjuicio, digamos, de la mayoría. Claro, ese es el gran problema. Ahí es el detalle. Claro, ¿no? ese es el gran problema. Una minoría pisotea los derechos constitucionales de la gran mayoría boliviana. Y esa es la realidad. Pisotean tus derechos, los míos, de toda la gente que está mirando el canal. Y todavía les dan ventajas. No nos consultan a nosotros el tema de la caja de seguro, por ejemplo, no nos preguntan. Y toman la decisión de regalarle 180 millones, digamos, a un grupo de mineros, ¿no? Así estamos como país, ¿te das cuenta? Desgraciadamente, esa es la situación futuro incierta para todos los bolivianos. Son muchos los temas, la gasolina, bueno, todos temas negativos, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno. Y eso que tocaste de la gasolina es un tema esencial. En economía se lo maneja como término energía, y la energía mueve todo, ¿no ves? Y esa energía que mueve todo es la gasolina y el diésel, por ejemplo. Claro, combustibles. El combustible, transporte, ¿no ves? Es uno de los principales movimientos de la economía de este país. O sea, la gente transporta sus productos, sus servicios, se mueve para ir a trabajar. El comercio gira en todo eso. Claro, y nos están liquidando la economía al no dejarnos comprar el combustible, los taxistas, los empleados públicos, los productores, los empresarios privados, o sea, todos nos perjudicamos. Y te das cuenta, pero ¿quién hace? Como te decía, violan más de 10 artículos de la Constitución, pero hay una docena de artículos penales que sancionan a esos tipos. Pero no se activan esos delitos penales contra estos dirigentes. O sea, yo me pregunto, ¿por qué no se activan? ¿Y por qué el Ministerio Público no acciona? ¿Por qué su papel de oficio debe tomar este tipo de acciones cuando perjudica a la colectividad? Entonces, eso también es mi pregunta. Pero hay muchas preguntas. Hay muchas cosas por ahí, ¿no? La situación, como vos dijiste, es incierta, así que antes te daba cifras exactas y ahora me coges en jaque, no te puedo dar No da lugar para eso. Claro. Yo agradecido, Richard, de verdad por habernos visitado, será esta tu oportunidad. Y bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dice por ahí. Ojalá que hayan soluciones y eso Dios quiera que Dios mediante unos días más
se pueda suspender todo y ojalá podamos vivir Ojalá. normalmente, ¿no? Y empezar a reconstruir este país, este departamento. Ojalá. Amigos, la propuesta de consejo.